Mi nombre es Ailena Arrieta y yo antes de venir a la iglesia yo era una persona muy triste. Inclusive yo desde muy chica yo tenía depresión, yo lloraba por las noches, yo no sabía por qué, me agarraban ataques de pánico, al punto que mi mamá me llevaba al médico y preguntaban qué era lo que yo tenía y nadie sabía. Sufrí la ausencia también de mi papá, por lo cual yo tenía mucho odio hacia él, y no solamente hacia él, sino también a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Yo contestaba, era una persona muy rebelde, siempre quería hacer lo que yo quería, lo que a mí me daba la gana, al punto que a los 16 años yo me voy de mi casa porque yo ya no aguantaba más estar cerca de mi familia. No había armonía, no había diálogo, no podíamos sentarnos y tener una comunicación entre todos, ni siquiera nos hablábamos. Llegaba el punto en que llegábamos a mi casa y nadie se hablaba con nadie, entonces yo decidí irme. Me fui de mi casa, me fui a vivir con una persona. Ahí yo pensé que yo iba a estar mejor, yo pensé que yo iba a ser feliz ahí con esa persona, y en realidad el problema estaba en mí. Salía con mis amigos y hacía cualquier cosa solo para llenar ese vacío, ese dolor, ese odio que yo tenía dentro de mi corazón, ¿no? En ese momento yo ya estaba muy mal, al punto en que mi mamá empezó a venir a la iglesia y ella me invitó. Y yo ya no sabía qué era lo que me pasaba, porque yo quería ser feliz y para mí yo quería tener un cambio y yo no sabía qué hacer. Entonces yo acepté la invitación de ella y decidí dejar todo, pero en el momento en el cual yo estaba en la iglesia, yo no me entregué completamente, no me entregué completamente y no le di la importancia al Espíritu Santo, no le di la importancia. Entonces por ahí yo estaba en la iglesia, era muy participativa, estaba en un montón de actividades, pero no me entregaba verdaderamente. Fue así que yo conocí a otro chico, en el cual ahí fue mi fondo del pozo, porque yo con ese chico yo ya dejé de perder mi valor. Yo incluso estaba en un profesorado, yo dejé el profesorado, me alejé de mis amigos, me volví a alejar de mi familia. En ese tiempo también empecé a escuchar ruidos que en mi casa, que a nadie más escuchaba, solamente yo. No me dejaban dormir, los ruidos me despertaban por las noches. Empecé a tener un montón de tormentos. Entonces, hasta que un día no aguanté más y dije, yo necesito ayuda, y necesito ayuda de verdad. Entonces hablé y ahí fue cuando Dios me fue mostrando las cosas que yo tenía que cambiar, las cosas que Él me pedía. Entonces ahí también vino la campaña, ¿no? El ayuno de Daniel. Entonces ahí yo vi mi oportunidad para librarme de todo eso. Yo al principio ya había pasado por muchos ayunos pero nunca me había entregado verdaderamente. Yo no soltaba eso que Dios me estaba pidiendo. Y empecé a decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y costó porque cuesta perdonar, cuesta desprenderse de todo eso. Pero yo decía, prefiero ser feliz, aunque me cueste, yo quiero ser feliz y voy a dejar todo lo que Dios me pida. Y pude perdonar a mi mamá, pude perdonar a mi familia, a esa persona yo la perdoné, también a las personas involucradas. Lo que más me costó fue perdonarme a mí misma, porque fueron años que yo estuve dentro de la iglesia y yo perdí tiempo y yo sentí que yo le había dado la espalda a Dios. Y eso fue lo último que a mí me costó. Y cuando yo me logré perdonar, ahí fue que yo ya sentí que ya me había sacado una mochila encima. Fue entonces cuando en una vigilia de la Fuerza Joven, yo no esperaba recibir el Espíritu Santo ahí, pero yo ya estaba dentro del ayuno, yo ya estaba dando mi todo, estaba orando, estaba sacrificando, estaba renunciando a mí yo. Y yo no esperaba, yo incluso me estaba preparando para el término del ayuno, que caía domingo. Y esa vigilia vino un viernes. Y yo busqué el Espíritu Santo así como buscaba en mi casa, busqué como con todas mis fuerzas. Y
Y en ese momento eso fue como todas las fuerzas que yo ya no tenía, fue como una renovación que vino en mí. A partir de ahí todo cambió. A partir de ahí yo volví al profesorado, tuve ganas también de seguir avanzando. Mi relación con mi familia cambió completamente. Con mi papá, yo perdoné a toda mi familia, yo puedo decir ahora que amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mis abuelos y comparto, puedo tener charlas, puedo sentarme, tomar mate, cosas que antes no podía porque no nos hablábamos ni nos mirábamos. Y por sobre todo, ahora reconozco mi valor, ¿no? Y sé cómo Dios me ve. Y ahora no necesito de nadie como para ser feliz. Entonces para mí el Espíritu Santo es todo en mi vida. Y para mí el ayuno de Daniel es una gran oportunidad. No solamente para una persona que no tiene el Espíritu Santo, sino para una persona que lo tiene y quiere renovarse. También por ahí una persona que está dentro de la iglesia hace muchos años y no sabe qué hacer, busque el Espíritu Santo porque es la mayor alegría y la mayor ganancia que viene de Dios.